buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Qué gusto que nos acompañe a través de la señal de la 92.3 y a quienes nos ven a través de la señal de Extra TV Canal 42. Resulta que mañana se celebra lo que es el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Todos los 19 de octubre lo celebramos a nivel mundial y también aquí en Costa Rica. Pero hoy no queremos hablar de muerte, más bien queremos hablar de vida. Y es por eso que hoy hemos invitado a doña Briseida Cantillo. Ella es la presidenta de la asociación Segunda Oportunidad de Vida, ANASOVI, con quien vamos a conversar acerca de cómo podemos enfrentar esta enfermedad. Quiero comentarles a ustedes que en Costa Rica el cáncer de mama es el segundo más frecuente y que anualmente se registran en promedio 398 fallecimientos debido a esta causa. Sin duda es una enfermedad invasiva, pero como les decía, hoy queremos hablar de vida, no queremos hablar de muerte y más bien lo que queremos es mandarle un mensaje a usted de esperanza de vida y de que es posible enfrentar esto con optimismo, con que sabemos que es una lucha fuerte, sí es posible salir adelante. Y no hay que pensar que el cáncer en estos tiempos significa muerte. Ahora hay muchísimas terapias, muchísimos tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Y de todo esto queremos conversar con doña Briseida. Acá en cabina nos acompaña el periodista de Diario Extra, Daniel Suárez, a quien también le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal María? Doña Briseida, amigos oyentes y televidentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Grupo Extra, ya sea por la 92.3 o por Extra TV Canal 42. Qué importante eso que mencionaba usted ahorita, María, el tema de que el cáncer no es sinónimo de muerte, porque específicamente la caja nos da una estadística reciente de que 87 de cada 100 pacientes sobreviven al menos 5 años después de recibir el diagnóstico de cáncer de mama. Esta tasa es muy importante porque posiciona a Costa Rica como uno de los países con sobrevivencia de cáncer, con supervivencia de cáncer más altos de América Latina, e incluso lo compara con países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Israel, que llegan a un 90%, 88%. Sí, esta tasa de supervivencia es muy importante. Estos son datos del Ministerio de Salud. ¿Cómo es que tal vez, Daniel, que ve mucho lo que son los temas de salud acá en Diario Extra, cómo es que las personas o los costarricenses hemos llegado a tener un nivel de supervivencia tan alto? Más que todo, creo que engloba el sistema de salud tico, porque si usted se pone a analizar el tema de la vacunación, el tema del primer nivel de atención de la salud, ha hecho grandes esfuerzos y ha logrado que Costa Rica sea líder en materia de prevención, en materia de combate de enfermedades, no solo del cáncer de mama, sino también otras enfermedades como enfermedades respiratorias, llámese virus respiratorios, influenza, etcétera. Creo que Costa Rica ha tenido bastantes esfuerzos a lo largo de la historia en este tema y el tema del cáncer de mama no se ha quedado atrás porque también hemos hecho mucha prevención y hemos hecho muy autocuidado con el tema del autoexamen, con el tema de los EVAIS que mencionaba ahorita, porque creo que ahí es donde está el éxito de poder prevenir más estos casos y poder detectarlos a tiempo, que es muy importante. Hoy hubo una actividad muy bonita también en la maternidad Cariet, ¿verdad? Sí, correcto. Hoy la Caja Costarricense conmemoró el Día Nacional del Cáncer de Mama, y tuvo actividades donde hubieron bailes típicos, clases de maquillaje, y compartieron con diferentes personas que están pasando por la enfermedad, por el tratamiento, y también con personas que ya lo superaron. Bueno, Daniel, acá tenemos ya a doña Briseida Cantillo, a quien le damos la bienvenida. Como les comentaba, ella es la presidenta de la Asociación Segunda Oportunidad de Vida, ANASOVI, con quien vamos a conversar, como les decía, de vida. No vamos a hablar de muerte, sino de vida y de generar un mensaje de positivismo para todas las mujeres que puedan estar enfrentando esta enfermedad. Doña Briseida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos acá en Extra Radio. Gracias por la invitación, más bien. Muchísimas gracias. Doña Briseida, como yo les decía ahora, y también mi compañero Daniel, queremos hablar de vida, no queremos hablar de muerte. Cuéntenos usted, ¿qué es lo que usted ha podido ver a través de esta asociación que ya tiene varios años? Y no sé si tal vez quisiera empezar por contarnos un poco cómo nace la fundación y cuál es la experiencia que usted vivió con relación a esta enfermedad. Bueno, ANASOVI nace sin querer queriendo, como decía mi hija, cuando a ella le detectaron su enfermedad y necesitaba un medicamento y se lo rechazó farmacoterapia. Eso fue en el 2007. Entonces me dice ella, mamá, yo me voy a morir ahorita. Le digo, ¿por qué, hija? Me dice, porque el cáncer mío es muy agresivo y es muy reincidente.
Entonces yo le dije, tranquila, algo Dios me va a iluminar y algo vamos a hacer. Entonces yo trabajaba para la caja y en una noche que está haciendo una extra, le digo a mi compañera, yo voy a hacer un recurso de amparo. Y me dice, Bri, pero usted trabaja para la caja. Y le digo yo, sí, pero está primero la vida de mi hija y esa es la alternativa que yo creo que tengo. Y gracias a Dios me senté, lo redacté y lo fui a presentar esa misma noche y se ganó. La respuesta fue en 3 días, eso fue un alboroto terrible y mi hija tuvo una sobrevida libre de enfermedad por 10 años, imagínense. Entonces muchas personas empezaron a buscarnos, nosotros no teníamos ni computadora y nosotros no sabíamos que las resoluciones salían por internet. Y entonces así nos empezaron a buscar, empezamos a formarnos porque obviamente no teníamos ningún conocimiento de las enfermedades ni de nada. Y al cabo de los años, en una lucha, mi hija junto con pacientes logró que esos medicamentos que ella necesitaba fueran ingresados al salón de la caja para las pacientes CER2 positivas en aquel entonces. Y es que qué difícil, ¿verdad, doña Briseida? Que le den a uno un diagnóstico de ese tipo, me imagino que lo primero que uno llega a pensar es muerte, ¿verdad? Y hay, como le mencionaba ahora Daniela, hay mucha tasa de supervivencia en Costa Rica y un poco es ese llamado de esperanza. Usted hablaba, me imagino que farmacoterapia de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Es muy difícil que los pacientes puedan acceder a tratamiento? En Costa Rica tenemos una bendición, que es la Sala Constitucional, tenemos la bendición del sistema de salud que tenemos con todos esos problemas, pero es una bendición lo que tenemos, ok. Se accesa al medicamento, pero bajo la judicialización, ¿por qué? Porque son medicamentos muy buenos, pero son medicamentos que le van a cambiar la vida al paciente, entonces es necesario que los pacientes lo tengan. Desgraciadamente en Costa Rica somos un país burocrático, y el proceso es largo, es un proceso bastante largo, pero el paciente, gracias a Dios, a través de ese sistema obtiene los medicamentos que le van a dar un giro realmente a su vida, a su enfermedad. ¿Cuál es el tiempo promedio que tiene la Sala Constitucional para responder? Es decir, si yo hoy voy e interpongo el amparo, ¿en cuánto tiempo puede que la Sala esté resolviendo a mi favor que me tienen que entregar el medicamento? Bueno, si me permite, le voy a contar la historia. Por favor. El medicamento, el médico lo solicita al comité local. El comité local es el que está en la farmacia de cada hospital. ¿Podemos decir el nombre del medicamento o son varios medicamentos? Cualquier inmunoterapia. Ok. Hay cualquier cantidad, son miles. Ok. Son medicamentos de alto costo. Entonces, el médico solicitante lo pide. El paciente tiene que tener los requisitos que se requieren para recibir el medicamento. Un mismo medicamento no está para todos los pacientes, ¿verdad? De acuerdo a los estudios que le hagan al paciente. Entonces lo solicita el médico al comité. El comité se reúne una vez a la semana. Si cayó feriado, sigue la lista ahí y lo ven. Cuando es rechazado o no lo aprueban, es pasado al comité central de farmacoterapia. Entonces ellos se reúnen igual una vez a la semana, van haciendo acumulativos, ¿ok? Cuando ellos lo ven, ellos contestan. El problema que tenemos es que están durando mucho para contestar. Están durando casi 2 meses para dar una respuesta. Entonces, cuando ellos contestan, lo pasan al comité local del hospital y ellos a su vez se lo comunican al médico. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene cita? Y el paciente se espera la cita. Se va a pasar 1 mes, 2 meses. Entonces, el médico tampoco está autorizado a darle la respuesta al paciente de que fue rechazado. Entonces, es como un viacrucis a veces que el paciente obtenga la carta de su negativa. Tiene que solicitarla, se la mandan por correo, etcétera. Ok, entonces ya con la carta de la resolución del rechazo, el paciente puede buscar una asociación o un abogado como ellos gusten y presentar el recurso de amparo. Lamentablemente los tiempos se han hecho más largos, la sala dura 2 meses y un poquito más, sobre todo en los pacientes hematológicos, porque el medicina, medicatura forense no tiene interconsultantes hematólogos, entonces tienen que pedirle el perito al colegio de médicos. El colegio de médicos pasa lo mismo, o se reúnen una vez a la semana y siempre están pidiendo extensiones de tiempo. Entonces, lamentablemente, aunque no queramos hablar de muerte, tenemos pacientes que se nos han muerto en el camino
porque hay enfermedades que no pueden esperar este proceso. Que son muy invasivas, sí. Exactamente, el tema central es hoy cáncer de mama, pero no se puede como encajonar, ¿verdad? Si queremos hablar de la judicialización, hay que abrir como el panorama. Entonces necesitamos que los tiempos de espera sean más cortos. Yo en 2 reuniones con la gente de farmacoterapia lo he planteado y me dijeron que no se puede porque no tienen personal. Entonces estoy haciendo otras gestiones ahí porque sí es necesario. Antes no tenían la valoración en medicatura forense, sino que la sala resolvía. Pero después dijeron que ellos no son médicos, son abogados y pusieron a medicatura forense. Obviamente medicatura forense es un plus más para el trabajo de ellos, porque ellos son de medicatura forense, pero tienen interconsultantes oncólogos, nada más. Entonces, por eso es que los de hematología duran un poquito más, pero el tiempo se ha hecho muy largo. Desde que se solicita a que el paciente tenga el medicamento, se pueden ir entre 6 y 8 meses. Y el tiempo apremia a los pacientes en su vida, ¿verdad? Y en su calidad de vida. Claro, debe ser una situación sumamente desesperante, Daniel. Sí, claro, por supuesto. Yo también había hecho varias notas, investigaciones sobre el tema de la inmunoterapia y también había leído de que el Comité de Farmacología de la Caja podía negar el tratamiento si la persona ya recibido un tratamiento previo y eso no le había dado efecto. ¿Es así, señora Briseida? Depende, por ejemplo, si la enfermedad avanza, porque hay de primera línea y segunda línea, entonces si la enfermedad avanzó y califica, le piden la inmunoterapia, pero no es para todos los pacientes el mismo medicamento, ¿verdad? Tiene que calificar, por ejemplo, el pembrolizumab, que es un medicamento que sirve para un montón de patologías, tiene que tener activo el PDLL, que es una prueba específica que le tienen que hacer al tipo de tumor, por ejemplo. Está el trastuzumab, el deruxtecan, que es lo último que tenemos para el cáncer de mama metastásico, tiene que ser un ER2 positivo o un ER2 low. Entonces califica este medicamento, que es maravilloso para los pacientes que el tumor ha ascendido al sistema nervioso central. Pero van como por escalas, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, si es en primera línea, segunda línea, si lo tienen con quimioterapia, si no tienen que tomarlo con quimioterapia. Pero son medicamentos muy caros, pero demasiado buenos. Nosotros, bueno, aquí creo que todos tenemos la oportunidad, tanto hombres como mujeres, de conocer a alguna sobreviviente de cáncer. Y realmente cuando uno escucha hablar de la inmunoterapia, es verdad, uno piensa que es una maravilla porque realmente es en mucho en lo que ayuda a los pacientes. Uno quisiera realmente que eso se le proporcionara a todo paciente que tenga cáncer. ¿Señora Briseida? Por supuesto, porque yo siempre he dicho, detrás de un paciente, el paciente no está solo. Detrás de un paciente hay una familia. Hay unos hijos, hay mamá, hay papá. En el caso de mi hija, ella tuvo el cáncer de mama a sus 26 años en el 2018. No, en el 2006. Mi nieta tenía 6 años en ese momento, imagínense ustedes. Una persona de 26 años con el mundo a sus pies, que nos íbamos a imaginar que le iban a diagnosticar una patología de estas. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera luchado por mi hija? Si me hubiera muerto mucho antes. Sin embargo, gracias a Dios, tuvo una sobrevida con el medicamento que se le peleó de 10 años. Después el cáncer le volvió. Pero ¿qué no hizo Cintia en en su vida? Ella hizo una transformación en el cáncer en Costa Rica y nosotros no conocíamos de nada, pero por eso Anasobi se enfatiza mucho en lo que es la educación. El paciente tiene que educarse. Es necesario que los pacientes asistan a charlas, a terapias también. Nosotros en Anasobi acostumbramos a hacer charlas casi que mensuales de todas las patologías. Por ejemplo, ahorita vamos a dar una muy buena con el doctor Heiner Jiménez de genética, porque tienen que aprender que no todos los pacientes pueden ir a los estudios de genética. Entonces, el paciente, por eso es importante educarse. En aquella época no existían charlas, asociaciones que dieran charlas, y que tocó estudiar, leer, informarse. Y por eso es que nosotros somos muy abiertos en lo que es la educación, empoderar a los pacientes, porque el paciente empoderado marca la diferencia en su mismo navegar y en su misma situación de la enfermedad. Entonces, es importante que el paciente se informe, por el amor de Dios. Eso para nosotros es vital como asociación. Doña Briseida, ahorita que está comentando este tema de la educación, recuerdo que también había conversado con varias clínicas y con la Cámara Costarricense de Salud
Y me habían comentado que también la inmunoterapia puede estar al alcance de las personas en las clínicas privadas. Sabemos que es un tratamiento muy costoso, pero también queremos consultarle para las personas que tengan a mano y que tengan la oportunidad y puedan priorizar ese tema. ¿Cuál sería como el proceso a seguir? Ya no lo comentó un poco en el ámbito de la caja, pero en el sector privado, ¿cómo sería? Bueno, existen las clínicas privadas que se lo ponen, pero realmente no es sostenible. Son medicamentos muy, muy, muy caros, que cada apuesta cuesta miles de dólares. Imagínese usted. Entonces, el paciente puede empezar una quimioterapia de manera privada porque el seguro se lo costa, se lo paga. Se lo paga, sí. Entonces, perfecto. Pero ya cuando son inmunoterapias, los precios son elevadísimos. Estamos hablando de 10,000, 15,000 dólares, 3,000 dólares, 7,000 dólares, una apuesta, y lo necesita cada 21 días, por ejemplo. Entonces, van a llegar al sistema. Por eso es que nosotros también promovemos que el paciente debe de tener el seguro, porque es la forma de ayudarle a la caja a que tenga una sostenibilidad pagando el seguro. ¿Me explico? ¿Qué cuesta entrar? Cuesta entrar. Pero ya una vez el paciente ingresado es muy diferente. Un paciente recién diagnosticado va a recibir las quimioterapias, que es lo primero que tiene que recibir. Depende de su evolución y de cómo vaya cambiando su enfermedad, va a calificar o no para una inmunoterapia. Pero lo pueden recibir de manera privada, pero no les va a dar el bolsillo. No les va a dar. Por eso es que a mí me duele que los especialistas estén yendo a trabajar a las clínicas privadas, porque nos están desabasteciendo de especialistas dentro de la caja, pero tampoco va a ser sostenible que los pacientes tengan cómo pagar todos estos estudios. La caja da, por ejemplo, los estudios de genética y son carísimos. No todo el mundo puede pagarlo privadamente y la caja lo hace. Que solo tenemos un doctor, pero tenemos la posibilidad. Y el paciente que, por ejemplo, está en los estudios de genética, entra el paciente si sale positivo y toda su familia. Entonces la detección va a ser temprana y eso va a marcar la diferencia también. Y es que desgraciadamente la Constitución garantiza el acceso a la salud, pero tenemos que recurrir a la Sala Constitucional porque justamente... Para este tipo de medicamentos de alto costo. La caja solamente los medicamentos de alto costo. Justamente porque la caja ha dicho que no puede costear, ¿verdad?, los medicamentos para todos, y no debería ser el proceso que uno tenga que recurrir ante los magistrados para que le aprueben a uno el medicamento. Pero más allá de eso, ¿cuál es la efectividad de la inmunoterapia en un paciente? Cuénteme casos que usted haya visto. De gente que tal vez usted decía que estaba, no sé, con muy difícil, un panorama muy difícil de recuperación y que con inmunoterapia han logrado salir avantes. Bueno, depende del estadio del paciente. Si logramos que se resuelva rápido, hay pacientes que duran muchos años. Por ejemplo, son pacientes metastásicos. El paciente metastásico tiene un promedio de vida más corto sin la inmunoterapia. Con la inmunoterapia va a vivir mucho más tiempo. Muchos van a una sobrevida grande, pero como los procesos son tan largos, a veces duran un año, a veces duran 6 meses. O tenemos pacientes que cuando ya se resuelve a favor, ya han fallecido día antes. Usted no sabe lo que significa eso para mí. ¿Me explico? Claro. Necesitamos que la caja, y yo sé que lo están haciendo, tampoco es que voy a poner en mal la caja porque tampoco es correcto. Yo sé que el sistema ahorita está tratando de implementar medicamentos al long de la caja, pero necesitamos que ese proceso sea más corto. Si el medicamento ingresa al long de la caja, ¿qué significa? Que el paciente va a tener el medicamento en el momento que su médico tratante se lo va a prescribir. Entonces no va a recaer en la enfermedad. Por ejemplo, no me gusta tocar nombres de medicamentos, pero ni modo, no estoy haciéndole propaganda ninguna. Por ejemplo, el abemaciclib. El abemaciclib es un medicamento excelente para pacientes de cáncer de mama no metastásicas, que se usa en Costa Rica. Ok. Esas pacientes con ese medicamento van a evitar recaer, pero era por recursos de amparo hace un tiempo. Ahora lo tienen porque está ingresando al long de la caja, pero se lo interrumpen mucho por factor económico. Entonces se están poniendo en riesgo que la enfermedad avance al paciente.
Mientras que si un paciente con el abemaciclib en forma constante, no metastásica, vamos a evitar que la paciente recaiga en la enfermedad. Y eso es lo que yo necesito que entiendan. Va a salir más económico para el sistema una paciente sana, aunque tenga cáncer de mama, que una persona que la enfermedad avanzó, porque va a requerir de otro tipo de medicamentos, más quimios, más TAC, más resonancias, más de todo. ¿Me explico? Pero lo que... sí, ¿perdón? Adelante. No, le quería preguntar, ¿la asociación qué otro tipo de servicios brinda a las pacientes, además del tema del acompañamiento con los recursos de amparo? ¿Qué otras cosas pueden...? La educación. Nosotros educamos al paciente, empoderamos al paciente, también les ayudamos al acceso en citas, cirugías, reportes, también. Damos un acompañamiento generalizado, ayudamos y aportamos insumos que a veces ocupa quimioterapia en el Calderón Guardia o la Cari también acompañamos. Por ejemplo, hace poquito donamos una cocina que necesitaban los pacientes de trasplantes porque no tenían dónde calentar su alimentación y ellos pasan internados casi un mes. Entonces siempre tratamos de ver en qué podemos apoyarlos. Pero la base, el fundamento es la educación, las charlas, a veces presenciales y a veces es por Zoom. Presenciales eran lindísimas porque eran 100, 200 personas, pero no tenemos el dinero suficiente para hacerlo así. Pero, por ejemplo, mañana tenemos una presencial para pacientes hematológicos. La semana, el 5, hicimos una preciosa presencial para pacientes recién diagnosticadas, porque a nosotros nos interesa que la paciente también recién diagnosticada conozca y sepa alternativas, se empodere. Les dimos una capacitación con una compañera, una licenciada Lina, de Oncoquier, ejercicios para evitar el linfedema. Entonces siempre estamos tratando de renovar, de que aprendan. Les damos también capacitaciones en farmacovigilancia, porque el paciente tiene que saber qué puede y qué no puede reportar, ¿verdad? También eso es importantísimo. Adherencia al tratamiento también les damos para que ellos aprendan que no pueden descuidarse tomar el medicamento, que eso es fundamental, el apego al medicamento que tenga el paciente. Entonces abarcamos muchos puntos para tratar de ver de qué manera solventarles las necesidades que ellos tienen. Yo tengo chat de todas las patologías en donde ellos mismos se pueden ayudar, consultar. No recomendamos que se mediquen jamás, para eso está el oncólogo, ¿verdad? Yo dejarlo el aire. No todos los medicamentos les sirven a todos los pacientes, es diferente cada sistema, ¿verdad? Entonces, verás que es muy bonito los chats. A mí me encanta porque también tratamos de darles cosas de salud mental. Ahora el 24 nos regalan, gracias a Dios, una capacitación de salud mental en donde hacen manualidades. Entonces, tratamos de abarcar muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y perdón por la consulta, ese acompañamiento y esos recursos de amparo y demás, ¿ustedes ofrecen ese servicio de manera gratuita? ¿Tiene algún costo? No, jamás, todo es gratuito, todo es gratuito. El paciente nos busca, hay pacientes que preguntan que cuánto cobramos, yo le digo que nosotros no podemos cobrar, que si el paciente quiere hacer una donación en buena hora, porque con esas donaciones que nos dan, compramos materiales. Por ejemplo, nos regalaban las de pintar, entonces nos fuimos, hicimos hacer una rifa y compramos cosas para tener ahí en la oficina para que ellas tengan sus artículos para pintar, por ejemplo. En todas las charlas que nosotros damos, todas son gratuitas, tienen su desayuno, a veces son desayuno y almuerzo, pero todo es gratuito, Dios libre. No, el paciente tiene libertad de llegar y si no puede desayunar, desayunarse, y siempre tratamos de resolver y de alguna otra manera poderlos apoyar. Doña Briseida, ahorita que usted menciona ese tipo de acompañamientos que brinda Anasobi, también me gustaría consultar qué tan importante es en estos casos el acompañamiento emocional, qué tipo de soporte da Anasobi y qué le puede decir usted a los familiares de personas con cáncer para que puedan acompañar en este proceso. Vean, el paciente no está enfermo, está enferma la familia. Eso es algo que tienen que entender muy bien. No es solamente el paciente necesita un acompañamiento, debe tener cuidadores y ese cuidador tiene que tener cuidadores, porque si no el cuidador se quema y eso no está bien. Tiene que haber un todo, tiene que ver la familia en general. La paciente también o el paciente no debe de ir solo a una cita, no va a entender
Su mente está esperando oír cosas positivas, nada más. Y a veces se quedan encrochadas con lo que le diga el doctor. Entonces, la familia es el papel más importante que puede tener el paciente para ese soporte. Que siempre vaya acompañada, que aprendan a apuntar lo que les está diciendo el doctor, eso es excelente. El paciente tiene que tratar de tener una vida normal dentro de lo que cabe, que es lo que yo siempre les digo a los pacientes. No se dejen achicopalar. El cáncer ahorita no es sinónimo de muerte, aunque muchos llegan a perecer en el camino, pero yo les digo, el cáncer es sinónimo de lucha, de constancia, de mucha fe. Yo no me meto en religiones, perdón, porque es fe nada más, pero las motivamos a que sigan adelante. En los mismos chats las pacientes se autoayudan. Eso es importante porque el sistema está colapsado y no todas las pacientes pueden ir a un psicólogo. Ya irán las que son realmente necesarias, pero sí tratamos de que tengan salud mental en las cosas que podamos hacer dentro de la asociación. Pero sí necesita, el acompañamiento es fundamental. Ustedes no tienen idea, les damos acompañamiento también. Entonces, para una paciente ustedes no tienen idea de lo que significa tener una red de cuidado. Es fundamental. Doña Briseida, se nos ha acabado el tiempo, pero queríamos darle las gracias por haber participado y enviado este mensaje de motivación, esperanza y sobre todo de lucha, porque como usted bien lo dice, hay que empoderar al paciente y ¿verdad? Las cosas muchas veces pasan por algo y hay que resaltar la labor que está haciendo la asociación en beneficio de manera gratuita de todas las personas que pueden estar atravesando por este trago tan amargo. Sí. ¿En dónde lo pueden localizar? No sé, algún teléfono de WhatsApp, Facebook, no sé, alguna página. Sí, nosotros tenemos redes sociales, todo es como Anasobi, en el Facebook también Anasobi, el teléfono es 89 47 70 40. El de recursos de amparo C72, espérate, que ya se me olvida. No se preocupe, porque es importante que la gente anote estos números de teléfono en caso de que pudieran requerir ayuda. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, el ciudadano común no sabemos a dónde acudir, sí. Y ciertamente hay personas como usted que a nivel legal nos guían. El de recursos de amparo es 7266-7151. Ahí estamos, yo trabajo 24/7, sábado, domingo, yo no creo. Mi compañera se me dice, pero Bri, hoy es sábado. Le qué pena, pero estoy trabajando. ¿Qué voy a hacer? Entonces, los pacientes siempre escriben en el momento que ellos necesitan. Mi hija fue paciente y por eso es que yo los entiendo. Y también es importante recalcar que ojalá que el país se uniera los 365 días del año, que hicieran ofertas de todos los 365 días del año, no solo octubre, porque los pacientes los necesitan durante todo el año. Ese apoyo es fundamental. Muy bien, muchas gracias, doña Briseida, que esté muy bien. Gracias a ustedes, Dios me los bendiga. Gracias. Salud. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi venimos con otro tema que le aseguro va a ser muy interesante para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes, consejos contables. Ya casi venimos con todos ustedes. Haciendo Extra por Extra Radio. Te invitamos a un viaje. Hola amigos, gracias por seguir en sintonía de la 92.3 Extra Radio. Como les comentaba antes del corte, vamos a conversar también de otro tema que puede ser de bastante utilidad para usted, y es con relación al tema de la contabilidad y las pymes. Hoy tenemos de invitado a don Kevin Chavarría, él es el presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, con quien vamos a conversar acerca de este tema y también de un congreso que ellos realizan justamente para poder educar y capacitar en estas herramientas, como por ejemplo la SNIF, que ya un poquito él nos va a explicar en qué consiste. Don Kevin, ¿cómo le va? Muy contento de estar aquí en la Extra. Realmente agradecemos el espacio de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Cuéntenos un poquito, don Kevin, ¿cuántos afiliados tiene el Colegio de Contadores Privados? Somos exactamente, el último corte, 20.560 colegiados activos. ¿Esto ha venido creciendo? Bueno, venía creciendo, pero los últimos 5 años hemos tenido dificultad en pasar del rango de 19.000 a 20.000. Esto por un tema de que, como todos saben, la natalidad en Costa Rica ha disminuido un montón y eso tiene un efecto. Pero ya sobrepasamos los 20.000.
En el caso de lo que es el Congreso, a mí me llama la atención porque las NIF, ¿verdad? Son las normas internacionales de información financiera. Es como un tema muy técnico, ¿verdad? Y que uno dice, bueno, lo utiliza el ICE, lo utilizan grandes corporaciones, pero a nivel de una pyme, el 90% del parque empresarial de Costa Rica son pymes. ¿Cómo lo puedo aplicar? Bueno, si bien es cierto, el tema es técnico, los que producen estas normas hicieron una norma especializada para todo este sector, esta población, que como usted bien dice, es un 90%, que es de fácil aplicación y que consiste en que las personas, las entidades que lo apliquen, van a disfrutar de una calidad en su contabilidad de clase mundial. ¿Por qué? Porque esta normativa la está aplicando más de 140 países. Quiere decir que esto es una forma de trabajar a como están trabajando mundialmente otras compañías. Y esto va a decantar en que la información financiera que se emita sea información financiera comparable, pero además de eso, una información transparente con una calidad de rendición de cuentas que va a hacer que los inversionistas, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, los bancos perciban con mejores ojos su entidad. Pero ahora, bueno, comentaba yo el tema del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad. Creo que apenas está como adentrándose en la implementación de las normas NIF o hace un par de años para acá. Es decir, ¿cómo una pyme puede aplicar esto a su contabilidad? Si una empresa tan grande como es el ICE le costó tanto el poder implementarlo, ¿cómo pedirle a una pyme, que es una empresa un poco más pequeña, ¿verdad?, poder poner en marcha algo como que pareciera estar como tan lejano a nuestra realidad? Sí, bueno, hablando un poquitito nada más sobre el Instituto Costarricense de Electricidad, hubo un tema bastante político con respecto a las normas internacionales, pero la contadora, que es pues colegiada, tuvimos una reunión con ella y definitivamente el ICE está aplicando la normativa hace 4 años. Hace 4 años. La implementaron, ha sido difícil, un camino arduo, pero la contadora, quien es hija de nuestro colegio, logró implementarlo con su equipo y ahora disfrutan pues de esa transparencia, ¿verdad? Y ese orgullo de poder decir, el ICE tiene la contabilidad bajo normas internacionales. Pero María, usted pregunta, bueno, ¿y con respecto a las pymes? Bueno, casualmente tenemos un congreso en donde el día de hoy y mañana sábado estamos explicando cuáles son las fases de implementación para una pyme. Y viera que se está haciendo de una forma fácil, asequible de entender, y la gente está fascinada porque se dan cuenta de que no hay que tenerle miedo a esto, y más bien hay que abrazarlo. Si usted que nos está escuchando es un emprendedor, ya tiene su empresa instalada, hable con su contador para que haga un equipo con un asesor externo e implemente esta normativa que le va a beneficiar a usted y al país, porque la formalidad que da esta normativa definitivamente va a decantar en que Costa Rica pueda recibir mejores impuestos, en que su entidad sea mejor percibida, en que los colaboradores estén tranquilos bajo la sombrilla o bajo la protección de una normativa que hace que las transacciones reflejen la realidad del negocio, y eso hace que puedan tomar mejores decisiones. Ahora que se mencionaba a los emprendedores, muchas veces incluso hay dificultades hasta para poder contratar un contador, para poder pagarle. Entonces, por eso es que yo decía que tal vez se ve como lejano, ¿verdad?, este tema de cómo implementarlo. Igual es importante porque entiendo que a nivel internacional puede uno ser sujeto de sanciones si no aplica esa normativa. ¿En qué etapa está Costa Rica en esta estándar o en este parámetro que tenemos que alcanzar para poder estar al mismo nivel que otros países? Fíjese, María, que estamos totalmente de acuerdo con su aseveración, porque resulta que incluso el Instituto Nacional de Estadística y Censo... Adelante. Ok. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, en febrero de este año, es decir, hace unos pocos meses, hizo un estudio y lo publicó. Y el estudio revela que el 89% de las pymes no tienen registro contable, María. Y eso está causando que muchos emprendedores que tienen una excelente idea de negocio o de servicios, que tienen éxito los primeros meses, que tienen probablemente un buen mercadeo, fracasen. ¿Por qué están fracasando? Hay varias razones, pero una definitivamente es que
no llevan registros contables. Entonces, ¿cómo usted va a tener el récord de los empleados, vacaciones, aguinaldo? ¿Cómo va usted a pagar impuestos, impuesto de renta, impuesto al valor agregado? ¿Cómo usted va a tener un negocio sostenible en el futuro si no tiene registros contables? Es un porcentaje bastante alto. Muy alto. Entonces, por eso el colegio no para nada de estar llevando estas capacitaciones a todos los sectores de Costa Rica, porque definitivamente queremos que este porcentaje baje. Costa Rica merece que las entidades se formalicen, Costa Rica merece entidades que estén al tanto de todo, porque definitivamente si crecemos como ciudadanos, pues el país va a tener mejor infraestructura en todo. Y ya que estamos aquí, ¿cómo puede optimizar a una empresa el contratar a un contador? Ahora que lo mencionaba usted. Sí, el Colegio de Contadores tiene 13 consejos regionales alrededor del país. Somos 7 provincias y tenemos 13 consejos. Es decir, estamos abarcando toda la población. Tenemos una página web robusta en donde los empresarios pueden ingresar y verificar las personas que están inscritas, y de esa forma pues buscarse un contador que a usted le guste, que a usted le genere confianza para que trabaje con él, porque definitivamente, María, no puede ser posible que un emprendedor piense en emprender sin tener un contador a la par. No es posible porque en algún momento usted va a colapsar, porque resulta que los impuestos en Costa Rica se volvieron muy técnicos, las finanzas se volvieron muy técnicas, trabajar con créditos bancarios, el apalancamiento y todo se volvió muy técnico. Entonces, la idea es que las personas se dediquen a hacer lo que mejor hacen y que a la par tengan un contador. ¿Y qué tan caro es contratar a un contador? Para Bueno, los que pueden estar pensando en hacerlo y no lo han hecho. En estos momentos en nuestra página web tenemos publicada la hora profesional, la cual anda en 28.260 colones. Sin embargo, dependiendo de el caso de cada empresario, así usted puede convenir un contrato de servicios con un contador, que definitivamente, María, este contrato se va a pagar solo, porque más bien hay personas que dicen, bueno, es que tal vez es muy caro tener un profesional. Se va a dar cuenta en el futuro que es más caro no tenerlo. Pero al decir que este porcentaje tan alto no tengan registros contables, nos dice una cosa muy mala al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O no hacen inspecciones o no se cobran los impuestos. Bueno, casualmente hemos tenido una excelente relación, María, con el Departamento de Impuestos, que es la Dirección General de Tributación, que es un anexo al Ministerio de Hacienda, en donde en conjunto hemos tratado de abordar esta población para que ellos entiendan de forma amistosa y pacífica que lo mejor es formalizarse. Y ahora hay pues ciertas facilidades, ¿verdad? Tenemos el régimen simplificado, el cual no todos pueden accederlo, solo los que cumplen los requisitos, pero al fin y al cabo tenemos ese régimen simplificado. Tenemos otras formas de pagar impuestos de renta para aquellos que tienen ingresos pasivos, como lo son alquileres de locales comerciales, alquileres de casa, o los que tienen inversiones y cobran intereses. En fin, hay toda una gama en la cual cualquier persona que desee emprender debería de informarse. Es decir, para tal vez no hablarlo tan técnico, lo que estamos diciendo es que hay algunos gastos que tienen los emprendedores y las pequeñas empresas que podrían ser deducibles, ¿verdad?, de su propia contabilidad. Sí, bueno, hablando de la parte de gastos, es importante que los que nos están escuchando sepan que si tienen una actividad lucrativa, es decir, si tienen un negocio, pongamos un ejemplo, digamos que tiene una sodita, un salón de belleza. ¿Cómo podría entonces a mí beneficiarme tener un contador? ¿Y cómo puedo llevar la contabilidad al día para que también mucho de ese gasto después sea un crédito fiscal a mi favor? Claro, lo primero de beneficiarse de tener un contador es que usted va a tener la información de su negocio, financieramente hablando, para que usted tome decisiones, para que usted verifique si está vendiendo muy poco, si está gastando mucho, y si está gastando mucho, en qué áreas está gastando, la parte de la planilla, cómo se está comportando, si usted fabrica un producto, la parte de costos, cuánto me cuesta producir ese producto, y que tome una nueva dirección hacia la izquierda o hacia la derecha con su negocio. Y
lo que usted preguntó, los gastos que usted tiene, sepa que esos gastos los puede utilizar para pagar legalmente menos impuestos. Pero todo esto se ocupa, se necesita que hayan registros contables. En el caso propiamente de lo que son las normas NIF, como le preguntaba ahora, ¿hay un plazo para que las pymes lo implementen o no existe un plazo? ¿Simplemente es una recomendación? No existe un plazo, debido a que más bien ya desde hace 20 años los dos colegios profesionales, que serían contadores públicos y privados, adoptaron esta norma como de acatamiento obligatorio, y desde ese entonces hemos venido tratando de capacitar, de hacerle saber a la gente los beneficios. Entonces, a pesar de que no hay plazo, es el mismo mercado el que se ha estado encargando de obligarla a usted a que implemente esta normativa. Porque cuando un banco, por ejemplo, pide un estado financiero y ven que el estado financiero no tiene incorporado esta normativa, se lo devuelven. Que esa norma, la normativa, las normas NIF más bien, son garantía de qué. Yo llevo mi estado financiero al banco y viene con la norma NIF. ¿Eso qué le dice al banco? ¿Es garantía de qué? De que me dan el crédito más fácil, de que el crédito casi que está aprobado de inmediato porque tengo las normas NIF. ¿Qué es lo que le dice esto al banco a la hora, por ejemplo, de que yo vaya a gestionar un crédito? Son varias cosas. Lo principal es que ya los agentes bancarios se acostumbraron a que los estados financieros son de fácil lectura. ¿Por qué fácil lectura? Porque los que están bajo normas NIF tienen incorpóreo, por ejemplo, notas a los estados financieros que explican el porqué, el movimiento y los saldos de cada cuenta que representa el estado de situación. Además de eso, el formato que trae es un formato que está hecho para que el usuario pueda entenderlo. En cambio, muchas veces los contadores que no están actualizados presentan 2 hojas, un estado de situación, un estado de resultados, y no se entiende. Entonces hay que estarles preguntando, y ya entrar a preguntar y que no le contestan y todo hace que yo vuelva mis ojos al siguiente solicitante de crédito. Entonces es importante que si usted es empresario y va a solicitar, por ejemplo, un crédito, usted ya sepa que el banco se lo va a pedir, que esté bajo la normativa que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera, que definitivamente es un sello de calidad. Tal como un ISO a la producción, este es un sello de calidad a su información financiera. Ahora, en Costa Rica, ¿cuántas empresas, ahora que me estaba diciendo que participan tanto el Colegio de Contadores Privados como el Colegio de Contadores Públicos, cuántas empresas tienen, verdad? Porque a nivel de empresa pública, creo que no son muchas las que ya tienen la norma NIF. A nivel país, ¿cómo estamos en cuanto a eso? Para lo que es las empresas públicas, llamémosle, o las entidades del gobierno, tenemos lo que es las normas internacionales también, ¿verdad? Que son de la misma familia, pero se llaman NICS SP, que son normas internacionales sector público. Y para las entidades descentralizadas, pero que pertenecen al gobierno, tenemos las normas internacionales llamadas completas. Completas, ¿qué quiere decir? Que sí abarca todo. Las pymes no son completas, porque las pymes son de fácil implementación y de fácil acatamiento, casualmente para las pequeñas y medianas empresas. Pero ¿cómo estamos a nivel de cumplimiento? Ok, a nivel de cumplimiento en el sector público tenemos al contador nacional, que es el señor Erro Solís. Ha hecho un trabajo impresionante para hacer que todo el sector gobierno aplique las normas, e incluso las municipalidades. Estos últimos 2 años con las municipalidades ha sido un trabajo impresionante y ya muchísimos lo están aplicando. Con respecto a la parte privada, María, sí está bastante complicadito decirle cuántas empresas lo están aplicando. Ahora que vemos casos como por ejemplo el de Copeservidores o el de CIFIN, incluso el de Aldesa, y nos dicen, al menos en el caso de Copeservidores y de CIFIN, hasta lo que ha dicho la superintendencia, que es algo que hasta que los tribunales deberán determinar si es cierto o no, ¿verdad? Es que me falsificaron los estados financieros, es que no reportaban las cosas como debían, es que me falsificaban los asientos contables. Estas normas NIF dan alguna garantía, lo pueden utilizar también las cooperativas, ¿verdad? Las financieras. ¿Quién más lo puede utilizar como para decir, yo como usuario decir, bueno, esa cooperativa tiene las normas NIF, entonces están haciendo las cosas como ven? Sí, es que casualmente ve usted que cuando hablamos de esta normativa entre varias cosas implica
que haya una persona que firme los estados financieros, que utilice los timbres del Colegio de Contadores. Entonces, esta, de alguna forma, refrenda que se le está dando, me está poniendo a mí como contador a responsabilizarme por lo que estoy poniendo allí. Y en el Congreso, casualmente, muchas personas han levantado la mano, se han quejado del tema de COPE servidores, se han quejado del tema de CIFIN, se han quejado del tema de otros, ellos, ¿verdad?, las personas, y entonces ellos dicen, ¿cómo es posible que tal persona que estaba encargado en tal puesto no esté inscrito ni siquiera en el colegio? Entonces, es importante, estimado empresario, que usted verifique que la persona que está contratando, para cualquier profesión, María, esté acreditado en Costa Rica para ejercer esa profesión. Entonces, en el caso de nosotros, los contadores que estén en el Colegio de Contadores, y de esa forma la persona que está firmando los estados financieros se comprometa a que lo que dice ahí, yo lo estoy refrendando. Hay un ejercicio ético. Hay un ejercicio ético, sin embargo, pues obviamente tenemos la situación y lo conocemos y es claro de que nosotros los contadores privados no tenemos independencia como los contadores públicos, que sí tienen independencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la contabilidad privada, pues mucho, y es un tema gris que hemos tenido allí, mucho es que obedecemos a un patrono. Entonces, obviamente, la ética no tiene por qué verse cuestionada. Sin embargo, muchas personas han dicho, es que yo lo hice porque mi patrono me obligó a hacerlo. Entonces, como le digo, es un área gris, sin embargo, son muchos factores los que juegan alrededor de que un estado financiero sea fiel reflejo del negocio. Y casualmente eso es lo que busca el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, el Colegio de Contadores Públicos, a decirle a la población, implemente las normas internacionales. Pero eso podría aplicar igual para las cooperativas. Una cooperativa podría aspirar a una norma o a qué puede aspirar como para poder tener ese sello que diga, bueno, ¿verdad? ¿Y por qué digo las cooperativas? Porque hay gente que ha tenido recelo, ¿verdad? No es que estamos diciendo que nadie esté mal, pero que han tenido como un poco de recelo a mirar otra cooperativa más. Entonces, ¿qué pueden ellos como para garantizar? Si no son las NIF, ¿qué podría hacer? Totalmente eso que usted menciona, lo de las cooperativas, y todavía más, digo yo, lo voy a decir por qué. Porque al final, si un empresario, que es el dueño de su propia empresa, valga la redundancia, hace algo, pues es él mismo con su dinero. Pero las entidades que manejan fondos de terceras personas, cooperativas, asociaciones solidaristas, puede ser asociaciones de desarrollo comunal, que a veces manejan dineros también, incluso donaciones, están llamadas todavía más a que sus estados financieros sirvan para rendir cuentas a la población, sirva para decir, aquí está contabilizado el dinero que usted me responsabilizó a mí. Entonces, definitivamente ellos son llamados a que también cumplan esta normativa. Sí pueden entonces aspirar a la NIF. Yo puedo preguntar a una cooperativa, ¿usted tiene la norma NIF? Debería aspirar. No debería aspirar, tiene que. ¿Y ustedes en el colegio tienen agremiados que forman parte de las cooperativas y de entidades bancarias y financieras y demás, como para que todos conozcan la importancia de tener ese tipo y poder aspirar a ello? Bueno, de hecho, con muchísimo orgullo, a mí no me gusta mucho jactarme, pero con muchísimo orgullo, más bien, le respondo que el colegio en los últimos 3 años lo que ha hecho casualmente es sectorizar nuestra educación, porque nos dimos cuenta que definitivamente todos los contadores somos diferentes. ¿En qué sentido, María? En el sentido de que atendemos los contadores municipales, los contadores que son docentes, o sea, los que enseñan la contabilidad, los contadores que son independientes, es decir, trabajan solitos o tienen su propio despacho, los contadores de asociaciones solidaristas, y así diferentes sectores. Creo que los hemos abarcado y los hemos chineado muchísimo, los hemos hecho acercarse a la casa de ellos, que es el Colegio de Contadores, y hemos obtenido muy buena respuesta. Bueno, qué bueno que sea así, ¿verdad? Porque creo que eso es importante, sobre todo en estos momentos de incertidumbre financiera, de tener certeza de que los contadores que son el primer filtro, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que es la SUGEF o la Superintendencia General de Entidades Financieras, son los contadores el primer filtro que pueden decir, aquí está pasando algo raro, está pasando algo malo, y los primeros llamados a denunciar si ven que algo no se está haciendo de la manera correcta. Sí, es muy lamentable, ¿verdad? Los últimos hechos que
nos han llenado la cabeza de cierta negatividad, ¿verdad? Y que no se puede generalizar. Y que no se puede generalizar, sin embargo, estamos conscientes de eso. De hecho, vamos a hacer un foro, María, que por ahí los vamos a invitar, y ese foro va a hablar directamente sobre posibilidades de mejoras con lo que ha acontecido con respecto a estos temas de COPE servidores, de CIFIN y otros, en el sentido de que incluso hemos estado hablando sobre verificar si hacemos un protocolo para que el contador privado, María, como dice usted, que es el primer filtro, cuando ellos lleguen y le digan, vea, regístreme esto así. No, pero es que la norma internacional dice que no importa, regístremelo así. ¿Qué hace el contador? El contador dice, bueno, voy a la SUGEF, voy al banco, voy ¿qué hago? Y es que muchas veces, por un tema legal, las personas no pueden hablar así nomás. Entonces estamos pensando, ¿verdad?, en ver si hacemos una especie de protocolo, porque lo que queremos es que el contador sea garantía de transparencia y ética. El problema ahí es que cuando un contador dice o no le dice a la persona correcta qué está pasando en la institución donde trabaja, que él sienta el respaldo no solamente del colegio, sino de alguna entidad, porque muchas veces las personas se ven desprotegidas. Igualmente, cuando usted como ciudadano va a denunciar un tema que usted se da cuenta de narcotráfico, o un tema que usted se dé cuenta de alguna cuestión, usted le da miedo denunciarlo, ¿verdad? Perdón la comparación que haga, pero es más, no es una comparación, es un ejemplo hipotético de cómo a veces uno siente miedo de denunciar algo, pero sí, usted tiene toda la razón, somos los contadores el primer filtro y sabemos lo que está pasando. Igual ustedes pueden, me imagino que dar ese apoyo. Quería preguntarle, don Kevin, ¿el Congreso es presencial? ¿Se puede ver a través de internet? Mi papá es un fiel seguidor usted lo sabe, de la página del Colegio de Contadores. Ofrecen ustedes muchísima capacitación. Ojalá todos los colegios profesionales ofrecieran ese tipo de capacitación, porque realmente uno puede acceder desde la casa y estar informado y actualizado de todo lo que va surgiendo. Pero en este caso no sé si es presencial o se puede también acceder. Un gran saludo a su papito, que él es contador, y comentarles pues a todos los que nos están escuchando que nosotros orgullosamente, otra vez me pongo orgulloso, tenemos una gran biblioteca en YouTube, en donde si usted desea aprender sobre solidarismo, sobre agricultura, sobre registro de la transparencia, precios de transferencia, o sea, no podría terminar aquí de hablar de temas, usted puede accederlo y está con acceso libre al público. ¿Por qué al libre al público y no solo los contadores? Porque creemos que el Colegio de Contadores y nosotros los contadores nos debemos a la sociedad, y es importante que los empresarios y los usuarios pues aprendan de estos temas y que de esa forma nos exijan más a nosotros los contadores y nosotros demos un mejor servicio. Obviamente para ustedes los contadores que también nos están viendo y escuchando, ustedes saben que ustedes también tienen su sector por aparte, donde ustedes entran con clave para ver temas que son ya más específicos, más operativos. Pero no me dijo, ¿es presencial entonces? Perdón. Tenemos las dos versiones, presencial y virtual. Perfecto, entonces hoy y mañana. Hoy y mañana. Pero aquellos que no pudieron matricularse, no se preocupen, seguimos con capacitaciones, seguimos trabajando para que ustedes pues tengan en su mente, en su mapa, en su norte, implementar la normativa internacional, ya sea completa, ya sea PYME o normas de sostenibilidad, ¿verdad? Que ahora nos tiraron a nosotros los contadores como responsabilidad implementar las normas de sostenibilidad, que para los que nos están escuchando, si piensan que la sostenibilidad tiene que ver con el tema de ecología y todo eso, no. Sostenibilidad es un tema que va más allá de eso. Y cada vez está más mezclado con los temas financieros, y eso podemos hablar en otra oportunidad. Desgraciadamente hemos llegado al final, pero los invitamos a todos. Le agradecemos mucho a Kevin que haya estado por acá. Esperamos que no sea la última vez. De parte del Colegio de Contadores y los más de 20,000 agremiados, el agradecimiento para Diario Extra, Grupo Extra. Esperamos también que no sea la última, y cuando usted nos llame, María, aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Vea que con lluvia y con lluvia y todo, y tornado, torbellino, un torbellino fue lo que pasó. Los granizos, con todo y granizos, aquí estoy. Y torbellino, pasó por aquí un torbellino ahorita, hace unos minutos. Bueno, muchas gracias, don Kevin. También a todos ustedes que nos escucharon, estuvieron en sintonía de la 92.3, siga con el Grupo Extra, y apoyemos este fin de semana la lucha contra el cáncer y la prevención del cáncer de mama. En la prevención está justamente la clave. Empoderemos al paciente. Nos escuchamos el próximo viernes, si Dios lo permite. Muchas bendiciones para todos.
Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos